Saludos a todos. Bueno, ahora sí estamos en vivo a través de nuestra página de la Central Informativa del Adulto Mayor. Tuvimos una interrupción, pero ya felizmente estamos de vuelta. Así que en cualquier momento también ya estarán por aquí otras personas que vayan a participar. A ver. Bien. Bien, estamos entonces en el programa Gerontológicos Sabatino. Y como cada semana en este horario nuevo de las 5 de la tarde, vamos a estar con los comentarios gerontológicos y también con los conversatorios que estamos realizando con la unidad Vanguardia Gerontológica. Bueno, hoy día queremos referirnos justamente a los temas que vamos a tratar en los próximos días y que están realmente van a tener muchísima importancia. Y ya, ya, muy bien. Entonces, vamos a, por ejemplo, el día lunes, ¿no? El día lunes estamos con la participación de la licenciada Xiomara Lin-Triboulier, que va a hablar sobre la actividad social en las personas mayores, que está a cargo de la Unidad de Coordinación Social de la Central. El día martes 25 a las 6 de la tarde tenemos la participación de la doctora Karen Bustamante González con el tema envejecimiento exitoso versus envejecimiento patológico. Y luego, bueno, el día jueves tendré yo la oportunidad de exponer la conferencia Fundamentos del lenguaje gerontológico moderno en su actualización, la primera actualización, ya que la primera conferencia de ese tema yo la realicé en el año 2021 y ahora 2 años después hay que actualizar pues la información, hay cosas nuevas que tenemos que revisar, así que ahí estaremos con ustedes el día jueves 27 a las 7 de la noche. Y el día sábado 29, el conversatorio cuidador o asistente. Acá se refiere en concreto a qué cosa es lo que realmente necesita una persona mayor, digamos que tenga alguna discapacidad o tenga alguna dificultad muy importante que le complica la vida, o sea, es decir, una persona que no pueda caminar por sí mismo, que necesita ayuda. Lo que se está planteando acá es que en realidad la gran mayoría de personas mayores son autovalentes, ¿no? Y lógicamente, hay un buen número de personas mayores que tienen problemas diversos, principalmente en el tema de salud. Y a eso nos vamos a referir, porque muchos consideran que hablar de cuidador es hablar de cuidar a un niño, de cuidar a una persona que no tiene autonomía. Pero en este caso, la persona mayor, por más que tenga discapacidad, siempre puede ejercer su autonomía, su capacidad de decisión. Y yo creo que para ello, esta persona requiere un asistente ante todo y no tanto un cuidador. Eso es un gran tema que vamos a desarrollar en un conversatorio el sábado 29. Eso está muy importante. También tenemos nuestro taller, el taller antiedadista, ¿no? Que es desestructurando el edadismo en el lenguaje y la comunicación. Es el 12 de mayo, ya las inscripciones están abiertas para que puedan participar ahí. Vamos a tener una práctica que estoy seguro que va a ser muy útil para todas las personas que consideran que en el ámbito gerontológico debemos actuar siempre con responsabilidad, con seriedad, con profesionalismo. Por eso es importante el taller que vamos a realizar el 12 de mayo. Ahora,
Por lo pronto, ya estamos ya publicando también y dando a conocer algunas de las conclusiones que se extrajo de los anteriores conversatorios que ha realizado Vanguardia Gerontológica. Justamente ahora vamos a poner en conocimiento, ¿no?, de nuestros amigos que nos siguen, es justamente acá está. El primero de la serie de conversatorios que hemos estado realizando últimamente con la Unidad Vanguardia Gerontológica. Dice, conclusiones del conversatorio, crecimiento y envejecimiento. Crecimiento y desarrollo, al igual que el envejecimiento, se dan con el tiempo, pero son conceptos muy diferentes. Al igual que crecer y envejecer, no se dan a causa del tiempo, sino en el tiempo, ¿no? Por tanto, el crecer, desarrollarse y envejecer no son temas meramente vinculados de manera cronológica. El cumplir años no significa necesariamente envejecer o crecer necesariamente. No eres un año más viejo por haber cumplido años ayer, por ejemplo, ¿no? El crecimiento a nivel biológico termina con la adultez, aunque existe otro tipo de crecimiento inducido por nuestro estilo de vida, por nuestro envejecimiento activo. Podemos aumentar, por ejemplo, si hacemos gimnasia, podemos aumentar nuestra masa muscular, ¿no? Podemos adquirir muchos conocimientos nuevos, adquirir nuevas destrezas y habilidades, ¿no? Entonces, y por lo tanto también se considera que deberíamos poder retroceder nuestra edad biológica con una actitud totalmente activa, ¿no? Vida social, actividad física e intelectual. Este crecimiento inducido por nuestra actitud ante la vida puede ser parte integrante, ¿no?, de este envejecimiento. Y este envejecimiento puede ser muy integral y contrarresta, por lo tanto, el deterioro natural. Cuando nosotros somos activos, cultivamos habilidades, destrezas, desarrollo, tenemos buenas actitudes ante la vida, obviamente no vamos a envejecer mal, ¿no? Vamos a envejecer lo más saludable posible. Y por lo tanto, podemos decir que no vamos tampoco a envejecer tan pronto, ¿no? Y luego también había que destacar las conclusiones del conversatorio. ¿Es verdad que envejecemos desde que nacemos? Pues bien, las conclusiones del conversatorio anterior adelantan un poco las conclusiones de este, ¿no? El envejecimiento no es un fenómeno que se da por un simple transcurrir del tiempo. Se da con el tiempo, pero no por el tiempo. El envejecimiento, con sus características de deterioro, como lo define la Organización Mundial de la Salud, se inicia tras el desarrollo pleno de la adultez, es decir, cuando llegamos a ser adultos. Y es diferente en cada individuo. La diversidad es muy grande en el proceso de envejecimiento. Cada persona es diferente, ¿no? Algunos comienzan a envejecer más pronto y la edad cronológica no cuenta en este proceso. El envejecer no es solamente cosa de tiempo y no se puede decir que todo cambio orgánico sea parte del envejecimiento. Pareciera que se idealiza un poco y casi parecen decirnos que la vida es envejecimiento y viceversa. Obviamente este es un exceso, ¿no? No es cierto aquello que al cumplir años mañana, me volví más viejo. Algo así, entre comillas. La complejidad del envejecimiento no da lugar para esta simpleza. El envejecimiento, esencialmente de origen biológico, se ha convertido en un fenómeno multidimensional, ¿no? Pero el origen de todo es precisamente el bio. Y esta dimensión primigenia no tiene nada que ver con débiles construcciones sociales que crean sus verdades
sin base científica, mentiras convenientes por un tema de utilidad o necesidad. Entonces, no hay una base científica o verdad irrefutable para declarar que envejecemos desde que nacemos o desde la concepción, como dicen otros. Se encuentra allí un problema conceptual que amarra el proceso de envejecimiento a una cuestión puramente de calendario, a una cuestión cronológica, ¿no? Puramente cronológica. Entonces, a ver, un ratito que se vea. Ya. A un simple transcurrir del tiempo, donde toda transformación o cambio lo consideran envejecimiento. Y de alguna manera se amarra todo el proceso de la vida como envejecimiento. Lo que de alguna manera esto también es idealización. Y afecta el valor científico de la gerontología. La gerontología vive hoy de muchas cosas que no son ciertas, constructos creados a la medida para políticas públicas, y entonces debemos recuperar la evidencia biológica por una gerontología verdaderamente holística, ¿no? Una gerontología científica para el porvenir y con bases sólidas. Hasta ahí es la conclusión deducida por el evento que se llama "En verdad envejecemos desde que nacemos". Obviamente, lo podemos resumir todo lo que he dicho, simplemente es que esa afirmación no tiene un fundamento sólido. Entonces, por lo tanto, nos debemos considerar que ante la falta de evidencia no se puede afirmar que una persona esté envejeciendo desde la concepción o desde que nace. Entonces, estamos considerando que esto no es posible. Y finalmente, para la tercera conclusión, es sobre el tema vejez y envejecimiento. Mientras el envejecimiento es un proceso vital que se da con el tiempo, pero no a causa del tiempo en sí, la llamada vejez es considerada como la última etapa de la vida, lo que de alguna manera nos señala una etapa de envejecimiento avanzado, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, la heterogeneidad en el proceso de envejecimiento no permite establecer claramente el inicio de dicha etapa, por lo que la vejez es vista solamente como un constructo social, ya que se basa solo en la edad cronológica. Razón por la cual es importante una crítica de este constructo y darle una base más sólida y científica a eso que llaman vejez o adultez mayor, vinculándola a la edad biológica, es decir, a la edad real, ¿no es cierto? Que le indica el deterioro de tu propio cuerpo, porque ese es el gran tema, ¿no? El gran tema es ese justamente, que nosotros ya sabemos que envejecemos de muchas formas, y justamente hoy también hablamos de eso, de la necesidad de que tenemos que comenzar a reconstruir un poco esta noción, y hay un término que se llama deconstruir, se llama, no vayas a confundir con reconstruir, deconstruir. Deconstruir, sí. Deconstruir es un término que se refiere a cuando tú analizas un concepto y lo vas separando en sus partes y le vas descubriendo todos sus aspectos débiles y todo lo demás, ¿no? Entonces, al final de cuentas, algunos dicen que es destrucción, pero en realidad no, el término es deconstrucción. Deconstrucción, ¿por qué? Porque al final de cuentas algo bueno quedará de eso, ¿no? Pero ciertamente es necesario hacer un buen análisis intelectual de estos conceptos que son básicos en la gerontología. Imagínense
si la gerontología no tiene las nociones bien fundamentadas de todo, de las cuestiones básicas, las más importantes, las más fundamentales, como tema de envejecimiento, tema de vejez, si no tienes claro esto, entonces, ¿de qué gerontología estamos hablando? ¿Mm? Ahí está la cosa. ¿Mm? ¿De qué estamos hablando entonces? Entonces, ya en este momento hay... y también les voy a contar les voy a contar, Raiza, qué bueno que estás acá, Hola, buenas tardes. de lo que viene el jueves, ¿no? El jueves ya he logrado investigar un poco más sobre el tema de los fundamentos del lenguaje gerontológico moderno, y una de esas también hemos encontrado que el término vejeces, ¿no? Hemos encontrado más de 1000 oraciones, ¿no? En que se utiliza este término, ¿ya? Y todos ellos son de origen coloquial. Todos son de origen coloquial, todos, absolutamente todos. Y después vimos en un artículo, fíjate en esto, un artículo académico, ¿no? Tú sabes cómo son los artículos académicos, ¿no? Todos bien ordenados, todo, es aparentemente todo científico, y había puesto una parte, ha puesto el concepto del envejecimiento y las vejeces. Acá, yo cuando vi este título del artículo, nomás digo, ahí está el problema ya, o sea, desde ahí ya estamos arrancando mal. Claro. Porque mira, vamos a poner un ejemplo muy simpático para que todo el mundo comprenda lo que quiero decir. Por ejemplo, caballos hay un montón de tipos de caballos, ¿no es cierto? Hay ponis, hay percherones, gigantes de diferentes colores, todo, pero todos son caballos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, queremos tener un concepto de lo que es un caballo. Entonces, tú vas a definir a un caballo, ¿no es cierto? Ahora, los caballos pueden variar, pueden ser con colores muy diferentes, pero todos son caballos. Sí. Entonces, el punto es que en este caso, por ejemplo, lo que yo quiero decir es que el concepto es singular. El concepto es en singular. Claro, pues. Cuando tú estás hablando de vejez, estás hablando de vejez, solamente vejez, porque es un concepto. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora, las personas que están utilizando el término vejeces para pluralizar el concepto de vejez, ese es un tema que vamos a ver ese día. Pero el término, todos los conceptos van en singular, ¿ya? O sea, van en singular, no se puede pluralizar. Tú vamos a poner un ejemplo. Si estás hablando del concepto de caballo, tienes que decirlo en singular. Pero si estás hablando de la variedad, entonces ahí recién vas a poder decir los caballos, ¿no? Me voy a referir a los caballos. ¿Por qué? Pero si estás hablando del concepto, solamente es caballo, nada más. Es una unidad. Porque, ¿cómo se define el concepto? El concepto se define como una unidad básica de conocimiento. Eso es un concepto, una unidad básica de... Es unidad, eso es. ¿Te das cuenta? Es una unidad. Entonces, el tema de, como ya hemos dicho, el tema de pluralizar el término en el idioma castellano, en el idioma español, y yo también he encontrado otros motivos para no estar de acuerdo con este término. Por ejemplo, encuentro que cuando en el idioma castellano, el término vejeces en realidad no lo definen, sino que simplemente, como es un término coloquial, pero aparece en un montón de oraciones, ¿ya? Como por ejemplo. Y yo deducí, lógicamente, si tú pones a leer eso, vas a deducir cuál es el verdadero significado de esta palabra. Entonces,
el significado de esta palabra, ¿qué significa? Achaques, cosas viejas, cosas de viejos, eso es que significa. Eso es lo que realmente significa. Ahora, y eso es lo que realmente representa la palabra vejez. Ahora, y después, otra cosa más que había que destacar de este término vejeces, es que como yo la vez pasada sí hablé contigo y te dije Sí. que originalmente este término de pluralizar la vejez lo había planteado un francés, ¿no? Entonces, Sí. cuando tú traduces los términos, lamentablemente las connotaciones son muy diferentes. A mí particularmente, a mí he escuchado a varias personas que renegaban, estaban renegando y decían, ¿sabes qué? No me estés trayendo acá vejeces acá a la casa. Así decían. Se referían a las cosas, trastos, o sea, cosas que ya, según la persona al menos, ¿no? Que no los valora, dice, no, esas cosas no, ¿para qué hacen bulto acá en la casa? No, no. Llévate esas vejeces de acá. Ese es lo que significa realmente en el idioma español. Y la prueba está ahí, en esas más de 1000 oraciones que yo he encontrado que demuestran que ese es un término de origen coloquial. Y aparte de eso, fuera de todo eso, ya demostrado que es un término coloquial, tampoco califica como término académico o término técnico, porque no lo es, porque ni siquiera cumple con el requisito mínimo para hacerlo, ¿ya? Porque los términos técnicos tienen una estructura que los hace, digamos, un poco inasequibles a las personas que no están dentro de esa profesión o de ese ámbito, ¿no? Entonces, eso es un término técnico. Un término técnico no es un término asequible por todos, sino mayormente es entendido o comprendido por las personas que trabajan en base a eso, ¿no? Claro, pues ese es un término técnico. Por ejemplo, y por lo tanto, tampoco califica como término técnico. Ese es uno de los ejemplos, imagínate. Bueno, a ver. Y tiene connotación negativa, ¿no, Luigi? Tiene connotación negativa, está utilizado. Y aparte de eso, para decir más cosas sobre esto, recuerda que yo también te dije que yo había estado viendo que los significados paralelos por edades, ¿te acuerdas que estaba diciéndote yo? Lo Sí, que claro. era adulteces, niñeces, ¿no? Entonces, ¿y cuándo sale? Sí. Buscas. Entonces, uno tiene que actuar con lógica, simplemente, ¿no? Si Sí. acá, en el diccionario, me dice que niñeces significa cosas de niños, ¿qué me está diciendo el diccionario? Me está diciendo que niñeces no es plural de niñez. Eso es lo que me está No. diciendo. Sino que está queriendo decir que son cosas propias de los niños. Correcto. Y si no, en ese caso, entonces, ¿qué significaría vejez? Cosas propias. Cosas propias de viejo. Eso es lo que. Sí. Así como también adultez sería cosas propias de adultos. Entonces, Sí. yo respeto a las demás personas y acá en la central se respeta las opiniones diferentes, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos también la convicción de que lo que consideramos que no está bien porque está probado, está comprobado, entonces está. El otro día también, y también la insistencia de algunas personas de que todos envejecemos desde que nacemos, desde la concepción, y de repente van a decir que también el espermatozoide cuando está corriendo hacia el óvulo también está envejeciendo. Yo creo que las cosas no hay que llevarlas tan lejos, nuestras nociones tienen que tener un respaldo científico, técnico, profesional, que realmente le dé a la gerontología esa categoría que debe tener una ciencia. Eso es lo que debe ser. Entonces, Sí. claro, esa es una cosa, Raiza, mira, que yo creo que
nosotros acá en la central amamos la gerontología. Nosotros tenemos amor por la gerontología. Es nuestra ciencia. Así no seamos nosotros los científicos, pero es nuestra ciencia. Es lo que amamos, es ese conocimiento gerontológico. Y por esa razón no me gusta que lo traten así a la ligera, con improvisaciones y chabacanerías. Hay que decir la verdad, ¿ves? Entonces, yo creo también que las personas se están confundiendo en los ámbitos de uso del lenguaje. Claro. ¿Mm? Claro, o sea, pues, mira, no, yo te cuento, Raiza, que hay personas mayores que yo he visto varias veces, varias veces, que se levantan de su asiento protestando. ¿Y sabe por qué? Porque les estaban diciendo viejos. No, Sí, señor, no es. viejos. Hay uno que se dijo así, viejos tus calzones, le dijo así al ponente. Así le dijo, viejos serán tus calzones. Entonces, lo que te quiero decir acá es de que efectivamente los términos correctos deben usarse. No hay nada sentimental, que poético, que qué bonitas palabras. A nosotros, acá no estamos haciendo poesía, señores. Acá no estamos haciendo nada. Acá lo que estamos haciendo es tratar de llegar a hacer algo científico, técnico, algo que funcione dentro del trabajo que estamos haciendo nosotros y que tenga Sí. esa solvencia profesional. Aquí no es cuestión de que me guste esa palabra, que está bonito, no. No es así, no es la cosa así. Eso es lo que quiero que se entienda. ¿Por qué razón uno pone tanta énfasis en esto? Es porque al final de cuentas, también está eso de que no importa cómo le diga yo a las personas mayores, con tal de que lo respete. Me acuerdo que así decía. Eso es una contradicción en sí. Así decía, no importa cómo les digan, con tal de que lo respeten. Imagínate. Eso no puede ser. Claro, pues. Entonces, el hecho de que muchas personas no protesten no significa que verdaderamente estén de acuerdo. Hay mucha gente que se queda callada porque son así, son personas que de repente consideran que no les agrada la idea de intervenir, ni llamar la atención, ni nada, y se quedan callados nomás. Pero en realidad no les gusta tampoco, ¿no? Pero Claro. siempre hay alguien que, ¿no?, que se pone de pie. Y eso te lo digo, que ¿sabes qué pasó? Fue en un evento al que me invitaron a mí, en un conversatorio que me invitaron a mí, Ajá. y las personas que estaban ahí decían viejos, viejas, viejes y todo lo demás. Decían todo ese arsenal de palabras, pues decían todo. Pero una señora, al final ya estábamos en la parte ya de convertir, En las conclusiones o en sí, la parte de comentarios, sí, en la parte de comentarios era, sí, preguntas y ahí. comentarios. Entonces la señora dijo, pero sería más conveniente, pero finamente, sería más conveniente realmente que nos llamen personas mayores. Así dijo. Sí. Y Es los que la gente viejos, lo viejas, comprende viejas. realmente y diferencia los términos. Y Entonces, como tú dices, siempre has claro, dicho que tiene una connotación negativa. Ya claro, ya lo has expuesto tú bastante aquí. claro. Entonces cuando yo, otra cosa más, de que en el tema ¿cómo te iba a decir? Que está relacionado con esto caramba, de la gramática castellana, cuando hablan, por ejemplo, de todos, todas, y todo eso. Ya. Sí, el Sí, abuso sí, de sí. los artículos y todo, Yo sí. lo que tengo entendido es que el todos es neutro. Por más, o sea, Exacto. claro, se escribe así, pero todos es neutro, no es masculino. Esa es la aclaración que yo he leído de parte de la Real Academia Española. Todos, Varios sí, expertos avalan ese criterio, ¿sí es claro, cierto? todo significa que simplemente es todas las personas presentes, ya está todo ya, Todos, claro. Entonces, todos.
Mientras pero sean seres humanos, y todos. así no podemos conversar ya. Es una cosa que terrible. En una conversación comienzan a salir un montón de artículos, ¿no? Los artículos le llaman eso, pues, todos. Un montón de todos, todas, la conversación se hace terrible, ¿no? Entonces, yo la vez pasada, me acuerdo de un evento, había pues, no voy a decir de qué país era, pero decía los, no sé cuántas veces decía Sí, los, ya parecía un sí, trabalengua ya. Entonces, yo voy a decir que tenemos que entender que las cosas que realmente son importantes, ¿no? Eh, de repente no estamos tomando en cuenta. Mira, por ejemplo, acá la gente cree que diciendo vejeces o diciendo los y todo lo demás, creen que están siendo muy inclusivos, creen que con eso ya lo solucionaron todo, y eso no es cierto. La forma en que nosotros debemos resolver esto es a través de estructurar bien en lo que hablamos, en lo que definimos, ¿no? correcto. En la estructura de nuestro discurso, de nuestro comunicar. Ahí está el punto, la manera como enfocamos, eso es lo que tenemos que ver. No es que esas palabritas que por aquí y por allá, no. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, para que quede todo claro con respecto a este tema. Y vamos a ver, pues así que ese día va a ser candente el día, ¿eh? El día jueves 27. Ya estamos Están preparados, ustedes dices tú. invitados todos para que escuchen esta conferencia sobre los fundamentos del lenguaje filológico moderno y recordar, una cosa es en una conversación de amigos, de familia, donde unos términos pueden de repente ser parte pues de lo que ustedes, de lo que ellos se aceptan, de lo que se aceptan entre ellos, ¿no? Por ejemplo, decir, hola viejo, ¿cómo Claro, estás? Pero ese es un ambiente familiar, no vas a confundir, y sí, tú como ponente, como que los viejos esto, que los viejos el otro, no, experto, pues, profesional, sí, ese es un tema que tiene que ver con el lenguaje coloquial, guárdatelo pues para tu reunión con tus amigos, ¿no? Pero no lo digas en una exacto, conferencia, donde tú tienes que demostrar que eres todo un profesional, ¿no? Todo un profesional que exacto. sabe expresarse con los términos adecuados. Entonces, no es así como... Por eso es que no hay que saber distinguir, saber dónde estás ubicado. Así está la cosa. Sí, Claro, hay que ubicarse bien, pues, ¿no? Entonces, y todavía hay muchos, lamentablemente, que siguen con el anciano, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Hay un montón de sí. todavía, especialmente está en el grupo de salud. Ahí lo veo más. Esos dos términos, Sí, viejo y anciano, no se nos quitan de la anciano, memoria. el anciano está en el grupo, en el salud está. Es que Sí. lo que pasa, hay una explicación para esto. Ojo, A ver, dinos. explicación, pero no justificación. Ojo, explicación, no justificación. Ya, Eso es claro, diferente, sí. claro. En los profesionales de la salud, bueno, como generalmente la palabra ancianos tiene una connotancia que quiere decirnos como que la persona mayor es una persona con ciertas carencias, problemas de salud, por ejemplo, ¿no? O sea, o discapacidad, debilidad, por lo que se llama los clásicos síndromes geriátricos, ¿no es cierto? Los síndromes Sí, geriátricos exacto. típicos, claro. Y entonces, esa visión que ellos tienen, porque eso es lo que recurrentemente tienen, ¿no? Entonces, ellos siguen ahí con ancianos. Entonces, hay una persona, me acuerdo, una vez, le pregunté sobre ese tema, y me dijo, no, nosotros le llamamos ancianos a los que tienen 80 años, a los que son, a los que tienen, ¿cómo se llama esto? Fragilidad, a eso. Entonces, pero todos sabemos que personas mayores son todos los de los que son a partir de se considera, ¿no? Más de Claro, 60,
así tengan 110 años, igual ya no se le dice anciano, porque ese término ya caducó hace tiempo, ¿no? Así que Correcto. así tenga 115 años, nada que ver. Entonces, pero entonces la cuestión es el problema tan difícil de solucionar de la costumbre, ¿no? Qué difícil. Claro. El problema de la costumbre es tremendo. Qué difícil es ir en contra de su manera de hablar que tiene la persona ya que ya lo tiene así y entonces Y es que anciano ese es el también. problema, Luigi, que no le ponemos interés o atención a lo que realmente lo merece. Estamos Claro, tan enfocados en decir les, los, que no nos enfocamos en que eso no es tanto importante como otros conceptos, tenerlos claros y claro, diferenciarlos. claro. Por Porque ejemplo, mira, el concepto de decir viejo o anciano ya es un concepto muy aparte que sí puede traer muchas connotaciones ujú, y muchas cosas malas, digamos, trae ujú, mucho de malo, no trae casi ningún beneficio, no aporta nada. no Mientras aporta que nada. los es hasta un poco subjetivo y depende de ti mismo el sentirte excluido o incluido. Claro, eso es verdad. Además, la inclusión es una acción, básicamente, tenemos que actuar. Es decir, nosotros tenemos que ser inclusivos, tenemos que respetar a las personas por su diversa condición que ellos tengan. Sí, Tienen que ser eso es así. respetados. El Claro, respeto es claro, el fundamental. respeto es para todos, por supuesto, pero eso no significa que vas a destruir prácticamente nuestro lenguaje, nuestro idioma, ¿no? Lo vas a destruir, a usarlo añicos para Claro, tratar de buscar la inclusión. Entonces, y de repente, si somos, deberíamos ser un poquito más laboriosos en todo caso, ¿no? O sea, tener ideas, ¿no? De cómo solucionar las cosas sin tener que caer en es aberraciones recurrir a gramaticales. estos. Claro, Sí, algo más trabajado, porque esa es la que la gente no quiere entender. Y entonces por eso es que lo que ha pasado con el término vejeces, ¿no es cierto? El término vejeces, yo ya lo investigué, se trata ya descubrí qué significa y todo lo demás. sí. Entonces, ¿qué significa el hecho de que estén utilizándolo como plural de vejez o adultez mayor? Significa simple y llanamente una improvisación. ¿Por qué? Porque no ha habido un estudio previo para aceptar ese término. Es decir, primero ha debido estudiar ese término. ¿Podemos hacer esto o no? ¿Qué dicen las reglas? ¿Cuáles son los significados que puede tener? ¿Cuáles son las connotaciones que puede tener? ¿Se ha hecho ese estudio? Seguramente que no. Porque no iba a pasar ese término. No iba a pasar. Si hacían el estudio, no pasaba. Entonces, eso es lo que yo te decía a ti, Raiza, siempre, de que es improvisado. A eso me refería con improvisado. O sea, no se han tomado la molestia de Sí, revisar. Vamos a ver, por ejemplo, qué significa la palabra vejeces, ¿no? Vamos a revisar. Vamos. Yo sí me tomé la molestia de revisar. He descubierto qué significa en el idioma castellano y, por lo tanto, lo que es mejor. Entonces, no puedo aceptar cosas que sean simplemente hechas por alguien que dijo, oye, ¿por qué no decimos esto? Raiz, ¿hacemos eso? Ya pues, también le ponemos eso. Ya está. Listo. y sí, ¿No? Ya ajá, está, ya démosle, está, ya está, listo. todo bien. No, pues no es así, no es así. Hay que hacer un estudio primero. Cuando uno tiene que estudiar connotaciones, ¿ya? Tienes que entender también que cuando tú traduces, no va a haber en muchos casos la equivalencia perfecta. No va a haber esa equivalencia perfecta. Entonces tú necesitas realmente hacer un estudio de qué significa. Y si la palabra en sí no existe en el idioma castellano, entonces busca términos similares o paralelos, como lo que yo busqué. ¿Te acuerdas que te dije que busqué niñez, Sí, sí. Y ahí más o menos sacas la lógica del idioma, ¿no? Pero correcto. ahora, ¿pero qué está pasando ahora? Nos estamos acostumbrando a lo fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando lo más complicado para muchas personas sería reformular su forma de expresarse, de crear
un discurso nuevo, una forma correcta de hablar, y eso es más trabajoso que decir vejez, ¿sí o no? Claro que es más trabajoso, Claro, pero vale la pena, pues, pero vale la pena. Claro, o sea, es más trabajoso, pero vale la pena. Estructura bien lo que dices, habla las cosas bien. O sea, no digas, por ejemplo, que vas a traer celulares para personas mayores. No, tú tienes que decir, los celulares para personas mayores que tienen dificultades con su uso por tal y cual motivo. ¿Te das cuenta? exacto. Así. Entonces, tú, la heterogeneidad, la diversidad, ese tema está acá en tu cabeza permanentemente, está aquí. Tú ya sabes qué es eso. Entonces, por lo tanto, tú tienes que expresarte en ese sentido. No necesitas esa palabrita que has digamos, improvisado, ¿no? No Sí, necesitas esa palabrita. Ahora, lógicamente, va a haber, hoy, el problema que tenemos hoy día, Raiza, también es de que vemos en redes sociales, por ejemplo, una avalancha de publicaciones en las cuales muchas de ellas y utilizan unos términos, palabras, ¿no? Entonces, cuando la gente ve eso y ve la cantidad de publicaciones en ese sentido, quedan avasallados, ¿no? Dicen, oye, mejor, sí, está bien eso de vejeces, ¿no? Sí, está bien. Entonces, te das cuenta de lo que quiero decir. sí, Es claro. decir, se quedan avasallados por la cantidad de publicaciones con ese tipo, pero en ningún momento nadie se cuestiona, oye, ¿esto será bien? ¿Esto estará correcto? No, ¿Qué simple, justificación hay para poder decirlo así o expresarlo así? simplemente porque como todo el mundo lo dice, yo también lo voy a decir. ¿Te das cuenta? Ah, porque la gente ¿qué va a decir después? Que yo no estoy de acuerdo con esas ideas. Y además, esa palabra la dice la doctora no sé cuánto, la dice el doctor no sé cuánto, lo dice él. Y si lo Ya- dice él, yo también lo tengo que decir. ¿Sí o no? ¿Así es o no? Sí, es verdad. Claro, así pues, yo también Estamos tengo que trabajando en decir. una sociedad de imitación, Claro, sí. claro, pues. Entonces, ese es otra cosa. ¿Ves? Ese es otro tema también. Y las personas Eh, mayores, por ejemplo, el tema de la vejez. Están con la vejez, comienza a los 60 años. Hasta ahora siguen diciendo esa falacia. Una falacia total, pues. La sí, vejez comienza a los 60 años. ¿Para quién? ¿Para Pedro? ¿Para Juan? ¿Para Carlos? ¿O para todos? No, pues. Ahí también otro tema que tenemos que resolver. Y eso justamente está lo que hemos leído ahora, las conclusiones. Ahí justamente está diciendo que ya es tiempo de ser más científico, es decir, tenemos que pensar en la vejez o la adultez mayor como un concepto más científico, es decir, que se base en una evidencia real, sí, no en una conveniencia, en un tema de políticas públicas, no, que se base en una evidencia científicamente establecida, ¿no? Entonces es sí, necesario que la vejez se vincule con la edad biológica para que esto pueda ser posible. Porque imagínate, claro. pues, la diferencia está en cada persona. Mira, hay personas que a los 62 años ya están vulnerables, están mal. Y hay otros que a los 75 años están bailando en un pie. Entonces, ¿cómo tú vas a querer empaquetarlos a todos? Porque esa es la verdad, empaquetarlos a todos, los estás empaquetando a todas las personas mayores, como si todos tuvieran los mismos rasgos, las mismas características, y todos son. Entonces, por eso es que a veces yo me pregunto de una manera un poco capciosa a algunas personas, ¿saben ustedes quiénes son las personas mayores? Una pregunta media capciosa, luego así yo, porque es una pregunta con trampa, yo digo. ¿Sabes quiénes son las personas mayores? Entonces van a decir, claro, las personas que tienen mayores de 60 años, ya sabemos que esa es la denominación que se aplica, pero en realidad esta aplicación, ¿no? de que las personas mayores son las más de 60 años, es una aplicación, digamos, utilitaria para un cálculo aproximado, ¿no es cierto? Una aproximación para establecer la política pública de protección a las personas que tengan más Sí, edad, en favor de ¿no? las
Claro. política, sí. Entonces, pero tenemos que, pero así como también estamos ahorita reconociendo eso, también reconozcan lo otro, que estamos utilizando una ficción que sirve, una ficción útil, ¿no? Una Sí, mentira conveniente se llama eso. O sea, ya todos sabemos claro, que esto es mentira, pero estamos jugando. ¿Por qué? Porque necesitamos que se establezcan las políticas públicas, que la gente tenga los mismos derechos, pero en realidad estamos hablando de una ficción. Y correcto. cuando y tú ves, acércate nomás a Google, lo que sea, y lee lo que es un constructo social. El constructo social está definido como una ficción que es aceptada por la Por la sociedad. población general, Claro, sí, por la sociedad por un tema de conveniencia, de necesidad o de utilidad. de Eso utilidad. es un constructo social. Entonces, pero necesitamos también que la vejez, el envejecimiento, se vea sobre una base más sólida y más científica para poder seguir trabajando bien, correctamente, como debe ser. Y si Totalmente. estamos, claro, y además, mira, ahora que está de moda decir vejeces, que la heterogeneidad del envejecimiento y la vejez, con mayor razón, pues, con mayor razón. Eso es lo que yo a veces eh, me río yo de ese tema, porque eso de que, ¿cómo es posible que estén hablando que las heterogeneidades, que la heterogeneidad y tanta heterogeneidad para que digas que todos empiezan a la vejez a los 60 años, ¿no? Entonces, Imagínate, ahí se pierde imagínate, pues, completamente. qué burrada completa, es una falacia total. Igual que todas las personas, yo he visto no sé cuántas personas, a cuántos eventos he ido para escuchar lo mismo. Ah, y ahí se pone bien parada la ponente y dice, pero claro, si todos envejecemos desde que nacemos, todos estamos envejeciendo desde que nacemos. Y créeme que en las 50 veces que yo he escuchado eso, nadie ha dicho por qué es lo que está diciendo. O sea, mejor dicho, nadie ha fundamentado eso. ¿Por qué Ni creemos nadie. en eso? Y, Sí, pero lo peor de todo es que nadie preguntó. Porque si alguien me hubiera preguntado, me hubiera gustado que alguien pregunte y diga, a ver, ¿cuáles son claro. sus fundamentos? Que va a decir, es que lo que pasa es que fíjate que a través del tiempo, que la vida, ahí se iba a enredar de todas maneras. Lo Pero mezclan nadie, con desarrollo, sí, lo mezclamos, porque en el pasado yo claro, también he pues, cometido ese error, sí. claro, lo que pasa es que el crecimiento también lo ven como envejecimiento, el desarrollo también lo ven como envejecimiento, el paso del tiempo también es envejecimiento, todo es envejecimiento. Todo Eso ese es envejecimiento. todo eso, y ese es un disparate completo, porque tú comienzas a analizar punto por punto, te vas a dar cuenta que no es cierto. Y hay Exacto, científicos, hay científicos muy importantes, con una gran reputación, que han dicho claramente que eso no es cierto. Hay, no, hay mucha gente que todavía que te lo puede explicar muy bien por qué no es cierto eso. Entonces, porque además, otra cosa, que nadie comience a envejecer al mismo tiempo que el otro. Primeramente, claro, otro punto. Se está hablando de la heterogeneidad del envejecimiento, correcto, ya. Entonces, nadie envejece igual que el otro, ni todos empiezan la carrera al mismo tiempo. Eso también es no. cierto. Nadie empieza Ujú. la carrera al mismo tiempo. Entonces, esto es importante, Raiza, porque mira, estamos viendo cómo la unidad vanguardia gerontológica comienza ahí a enfatizar estos errores, estos fallos que existen, ¿no? Claro, En el tema gerontológico, y en verdad necesitamos fortalecer la gerontología. Pero ¿cómo la vamos a fortalecer? Con bases científicas, sólidas, cosas que sean comprobables, no bla, bla, bla. No es cuestión de decir nomás que ya, que desde que nacen, no. Explícalo con base científica. ¿Dónde está eso? totalmente. Además, una de las cosas que estaba diciendo yo era que el proceso de envejecimiento en sí no tiene nada que ver con el reloj. Yo No, creo que tú sí me comprendes perfectamente.
Claro, no tiene nada que ver con el reloj, ¿ya? O sea, el tiempo para nosotros pasa, pero el proceso de envejecimiento no tiene nada que ver con los años que estén pasando en nosotros. Obviamente el envejecimiento Exactamente. va a seguir a través del tiempo, ¿no es cierto? Pero, Sí, pero no tiene nada que ver con nuestro reloj. O sea, no tiene sentido eso de decir que el envejecimiento es todo, prácticamente. O sea, el envejecimiento es todo. Hasta si sacas músculo, también los músculos también son envejecimiento, ¿no? Pues no lleguemos a esos es niveles. cierto, es cierto. Entendamos bien la cosa y también nos hemos acostumbrado a escuchar siempre lo mismo, que el envejecimiento es algo, ¿cómo es? Lineal, continuo, irreversible. Exacto. Correcto, correcto. Es cierto que el Es envejecimiento, daño. es cierto que el envejecimiento no se detiene, es cierto, pero ojo, durante ese proceso de envejecimiento hay repuntes, hay, entre comillas, rejuvenecimientos, ojo, hay Sí, cosas en las cuales se parece mejorar. Y entonces, estas son cosas que todavía el envejecimiento tiene muchos misterios todavía por desentrañar y tenemos que seguir investigando. Hay que seguir investigando porque hay muchas cosas que todavía no cuadran. Es decir, hubo una persona que a tal edad está en una determinada condición, pasan 5 o 6 años y está mejor que con... Entonces, ¿dónde está? ¿Qué pasó ahí? Es interesante decirlo, ¿no? Hay que explicarlo. De claro. repente la persona cambió de hábitos, ¿no? Comenzó a hacer ejercicio, se comenzó a alimentar mejor, tomó una actitud ante la vida positiva. Sea como sea, el envejecimiento parece ser manipulable. Y no solamente eso, sino también lo están diciendo los mismos científicos. Están diciendo que se retrocede la edad biológica. Ojo, están diciendo que se retrocede la edad biológica. Así que, ¿qué cosas están diciendo Tú con eso? mismo lo compruebas. Sí, tú mismo lo compruebas, por ejemplo, al versus con tus compañeros de amigos de toda la vida, personas con las que has convivido y todo, tú lo puedes ver que ninguno está en la misma condición que el otro. Ajá, Tu propia claro. condición no es la de ellos. Claro. Entonces, por eso es que vamos a seguir trabajando bien. Ahora, el cuidador o asistente, ese es el gran tema. Bueno, ya estamos llegando al final ya, así que voy a comenzar a A dar recordarles a comerciales, por favor, todos. Luis. Ah, sí, el lunes 24 tenemos la participación de la licenciada Xiomara Lincri Boulier con el tema actividades sociales en las personas mayores a las 7 de la noche. El martes 25 vamos a estar con Raiza, ¿no? En un tema en que ya vamos a informarles de los temas que vamos a comentar, que va a estar muy interesante también el día martes. Y te cuento, Raiza, que tenemos Invitada. dos Ah, invitadas gerontólogas. Vienen dos gerontólogas invitadas, van a estar con nosotros el siguiente martes todavía. O sea, el martes 2 creo que ok. cae, sí. Después, el jueves 27. Ahorita vamos a ponerlo en pantalla mejor para que no se vayan a olvidar, porque yo quisiera que estemos justamente en este evento tan importante. Los fundamentos del lenguaje gerontológico moderno, primera actualización. Así que este jueves Magnífico. 27 de abril los espero ese día. Y también el sábado 29, ¿qué tenemos? El conversatorio cuidador o asistente. O Ajá, asistente. cuidador o asistente. Esa es Ahí. el gran tema que tenemos que debatir el día sábado 29 con la unidad Vanguardia Gerontológica. No se olviden del taller. Las inscripciones están abiertas para él. Es un taller antiedadista. Se llama Desestructurando el edadismo en el lenguaje y la comunicación. Ese taller tendrá 2 horas de duración y se realizará el día 12 de mayo, creo que cae jueves, si no me equivoco, 12 de mayo a las 7 de la noche. Y Vanguardia Gerontológica ya viene, ya preparando la gran primicia que va a ser el Congreso Internacional Virtual de Gerontología, donde Te se... quería preguntar, Luigi, con Sí, respecto del dime, taller. sí, Necesito que nos comentes porque me han preguntado
Ya. se Sí, va a sí. dar una certificación o constancia de participación. Sí, bueno, sí, esa es una opción que se da. Bueno, en realidad, nosotros, tú sabes que como organización, nosotros somos una asociación sin fines de lucro y por lo tanto nosotros no tenemos apoyo de empresas privadas ni nada, pero Correcto. lo que hemos determinado es que las personas, obviamente el taller es gratuito, igual que lo fue el Sí, curso, lo mismo que el curso, con la única diferencia que las personas que requieran una constancia de asistencia tendrían que hacer un abono de $5 para los que son de otros países y 20 soles los que son de Perú. excelente. Sí. Por lo demás, el taller es gratuito, es libre, todas las personas pueden asistir sin ningún problema, va a estar abierta la participación, pero sí, sí. Ajá, acá está justamente nuestra Silvia, amiga Silvia Páez, que nos está siguiendo bastante últimamente. Sí, sí, Silvia, mira, ahorita hay muchas cosas pero ya sabes qué, lo que voy a hacer, su respuesta no le voy a poner respuesta ahorita, pero sí te prometo que si ves el martes, voy a anotar justamente las lecturas que te voy a recomendar. Te voy a recomendar unas lecturas muy buenas para que estés más al tanto de todo lo que esté pasando. Sí. Así que ahí estamos. Entonces ya sabemos, tenemos el taller, tenemos el congreso, así que vamos para adelante pues con la central informativa del adulto mayor y vanguardia gerontológica, ok. y nos vemos entonces el día lunes en la primera actividad de la semana. Nos vemos entonces.